Lección 1. Historias inspiradoras. Últimamente he estado leyendo algunas historias inspiradoras de personas exitosas. Es muy motivador. Oh, eso suena interesante. ¿Podrías compartir uno que te haya llamado la atención? Seguro. Está este emprendedor que empezó con nada y construyó una marca global. Eso es asombroso. ¿Qué desafíos enfrentaron en el camino? Tuvieron innumerables fracasos pero nunca se dieron por vencidos. Es un gran recordatorio para seguir adelante. Eso es muy inspirador. Me hace querer trabajar más duro en mis propios objetivos. Exactamente. Historias como estas muestran que el éxito es posible con perseverancia. ¿Tiene alguna recomendación de libros o recursos para encontrar más historias como esta? Sí, hay un gran podcast que presenta entrevistas con personas exitosas. Te enviaré el enlace. Lección 2. Encontrar la oficina de correos. ¿Podrías decirme también dónde está la oficina de correos? Necesito enviar un paquete. Sí, la oficina de correos está en la calle de al lado, justo después de pasar la tienda de comestibles. Gracias. ¿Es fácil de encontrar o debo buscar algún punto de referencia? Está justo al lado del parque, así que no te lo puedes perder. También hay un gran cartel afuera. Perfecto. ¿Sabes si ofrecen opciones de envío express? Sí, lo hacen. Simplemente pregunte en el mostrador y ellos lo guiarán a través del proceso. Eso es útil. Me dirigiré allí ahora. Gracias por las indicaciones. Ningún problema. Déjame saber si necesitas ayuda con algo más. Servirá. Has sido un salvavidas. Lección 3. Construyendo relaciones. ¿Cómo puedo construir buenas relaciones con mis colegas? Es algo en lo que he estado pensando. Sea solidario, escuche activamente y muestre interés genuino en su trabajo e ideas. Eso tiene sentido. Se trata de crear confianza y respeto mutuo, ¿verdad? Exactamente. Pequeños gestos como ofrecer ayuda o reconocer sus esfuerzos son de gran ayuda. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con las actividades de equipo fuera del trabajo? Esos también son geniales. Ayudan a generar camaradería y hacer que el lugar de trabajo sea más agradable. Sugeriré un almuerzo o una salida en equipo pronto. Gracias por el consejo. En cualquier momento. Las relaciones sólidas hacen que el trabajo sea mucho más satisfactorio. Acordado. Estoy emocionado de poner en práctica estos consejos. Lección 4. Intereses compartidos. Definitivamente déjame saber cómo resulta. Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Servirá. Por cierto, ¿también te gustan las actividades al aire libre como el senderismo o el ciclismo? Me encanta el senderismo. Hay algo muy refrescante en estar en la naturaleza. Aquí igual. Deberíamos planear un viaje juntos algún día. Suena como una gran idea. ¿Tienes algún sendero favorito? Hay uno hermoso cerca con vistas impresionantes. Te lo mostraré alguna vez. No puedo esperar. Será una excelente manera de relajarse y mantenerse activo. Absolutamente. Fijemos una fecha y hagámoslo realidad.
¿Trato? Esto va a ser muy divertido. Lección 5. Servicios del hotel. Sí, podemos arreglarlo para usted. ¿Quieres otras comodidades en tu habitación? Una cama cómoda es mi máxima prioridad. Quizás también algunas almohadas extra. Por supuesto. Nos aseguraremos de que su habitación sea acogedora y relajante. Genial. ¿Ofrecen servicio de habitaciones o opciones de desayuno? Sí, tenemos un menú completo disponible. Puedes realizar tu pedido en cualquier momento durante tu estancia. Perfecto. Probablemente aprovecharé eso. Háganos saber si hay algo más que podamos hacer para que su estadía sea placentera. Muchas gracias. Estoy deseando que llegue. Estamos aquí para asegurarnos de que tenga una experiencia maravillosa. Lección 6. Rutinas matutinas. Ah, odio esas noches inquietas. Entonces, ¿cómo es tu rutina matutina? Empiezo con un vaso de agua y unos ligeros estiramientos. Me ayuda a despertarme de forma natural. Eso suena refrescante. Normalmente voy directamente a tomar un café para empezar el día. El café también es imprescindible para mí, pero trato de combinarlo con un desayuno saludable. ¿Qué sueles tomar? Siempre estoy buscando nuevas ideas. Tostada de avena con frutas o aguacate. Rápido, fácil y energizante. Tendré que intentarlo. A mis mañanas les vendría bien un poco más de estructura. Hace una gran diferencia. Cuéntame cómo te va si lo pruebas. Servirá. Gracias por los consejos. Lección 7. Cocinar juntos. Estoy de acuerdo. Además, tener una cocina nos permitirá cocinar algunas comidas nosotros mismos. Esa es una gran idea. Es más saludable y rentable que salir a comer todo el tiempo. Exactamente. ¿Tienes alguna receta favorita que podamos probar? Hago un buen plato de pasta. Podríamos empezar con eso y experimentar a partir de ahí. Suena delicioso. Yo me encargaré de las compras si tú tomas la iniciativa en la cocina. Trato. Será divertido cocinar y comer juntos. Incluso podemos invitar a amigos a una cena casera. Esa es una idea fantástica. Hagámoslo algo habitual. Acordado. Esto va a ser muy divertido. Lección 8. La belleza de las cataratas. Por encima de las cataratas, hay un equilibrista que realiza acrobacias atrevidas. Es increíble de ver. En realidad, eso suena a la vez emocionante y aterrador. ¿Lo has visto en persona? Sí, es impresionante. Poetas y artistas también han visitado este lugar para capturar su belleza. Me lo puedo imaginar. Las cataratas deben ser fuente de inspiración para tantas mentes creativas. Absolutamente. La combinación del poder de la naturaleza y el coraje humano es fascinante. Me encantaría visitarlo algún día. ¿Sabes si hay algún evento o festival allí? Hay un festival de arte anual donde los artistas locales muestran sus trabajos inspirados en las cataratas. Eso suena asombroso. Deberíamos planificar un viaje durante el festival. Gran idea.
Será una combinación perfecta de aventura y creatividad. Lección 9. Elegir adaptaciones. Alojarse en una acogedora cabaña a veces puede resultar más relajante que un hotel. Es interesante. ¿Qué buscáis a la hora de elegir alojamiento? Priorizo la comodidad y la ubicación. Un lugar con una gran vista y fácil acceso a la naturaleza es ideal. Aquí igual. También busco comodidades como una cocina o una chimenea. Esas son grandes adiciones. Hace que la estancia se sienta más como en casa. Exactamente. ¿Prefieres cabañas modernas o rústicas? Me inclino por los rústicos. Tienen mucho encanto y carácter. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en alojarse en un lugar con historia. Planifiquemos una escapada a la cabaña pronto. Será el escape perfecto. Lección 10. Brilla, brilla. Como un diamante en el cielo, brilla, brilla, pequeña estrella. Este es un pequeño poema canción que siempre digo. Eso es todo un clásico. Es una de las primeras canciones que aprendí cuando era niño. Yo también. Es sorprendente cómo algo tan simple puede ser tan memorable. ¿Conoces la versión completa? Hay más versos. Creo que sí. Se trata de asombro y curiosidad, lo cual me encanta. Es una excelente manera de presentarles a los niños la poesía y la música. Absolutamente. Es atemporal y universal. Quizás algún día deberíamos escribir nuestro propio poema canción. Esa es una idea divertida. Intentémoslo. Lección 11. Noche de pizza. ¿Qué tal pepperoni y champiñones para la pizza de esta noche? Buena elección. Consigamos también masa fresca para que quede muy especial. Gran idea. ¿Deberíamos añadir un poco más de queso también? Definitivamente. Tal vez algunas aceitunas o espinacas para darle un poco de variedad. Suena perfecto. Yo me encargo de los ingredientes si tú te encargas de la masa. Trato. Esta será la mejor pizza casera de todos los tiempos. Ya puedo olerlo horneándose. Hagámoslo una tradición semanal. Me encanta esa idea. La noche de pizza ya existe oficialmente. Acordado. Comencemos y disfrutemos de nuestra creación. Lección 12. Probar nuevos lugares. Gran idea. ¿Deberíamos pedir en nuestra pizzería favorita o probar una nueva? Probemos uno nuevo. Siempre es divertido explorar diferentes sabores. Buena decisión. ¿Tiene alguna recomendación? Hay un lugar en el centro que ha recibido excelentes críticas. Perfecto. Intentémoslo. ¿Qué aderezos deberíamos poner? ¿Qué tal una combinación de opciones clásicas y únicas? Suena como un plan. Estoy emocionado de ver cómo resulta. Yo también. Probar nuevos lugares siempre es una aventura. Hagámoslo algo habitual. Hay mucho que explorar. Lección 13. Recuperar objetos perdidos. ¿Qué necesito hacer para recuperarlo?
Deberá completar un formulario con una descripción del artículo y sus datos de contacto. Bien, ¿dónde puedo encontrar el formulario? Está disponible en línea o en el mostrador de atención al cliente. Entiendo. ¿Necesito proporcionar alguna prueba de propiedad? Si traiga recibos o fotografías que puedan ayudar a identificar el artículo. Eso tiene sentido. ¿Cuánto suele tardar el proceso? Depende, pero se comunicarán contigo tan pronto como encuentren una coincidencia. Gracias por la ayuda. Comenzaré con el formulario de inmediato. Lección 14. Soluciones de transporte. ¿Consiguieron autobuses para transportar pasajeros si el tren no podía salir? Sí, lo hicieron. Es parte de su plan de contingencia para retrasos. Es bueno saberlo. ¿Con qué frecuencia utilizan esta opción? Solo cuando sea necesario, pero es reconfortante tener una copia de seguridad. Absolutamente. Demuestra que se preocupan por la comodidad de sus pasajeros. ¿Sabes si los autobuses son cómodos y fiables? Por lo que he oído, están bien mantenidos y son eficientes. Genial. Es bueno tener opciones cuando las cosas no salen según lo planeado. Acordado. Hace que viajar sea mucho menos estresante. Lección 15. Los experimentos de Bell. Bell comenzó sus experimentos en el exterior, centrándose en máquinas voladoras. En realidad, no sabía que él también estaba involucrado en la aviación. Sí, diseñó y probó cometas enormes, con la esperanza de lograr volar. Eso es fascinante. ¿Alguno de sus diseños tuvo éxito? Algunos se mostraron prometedores, pero él es más famoso por su trabajo por teléfono. Aún así, es impresionante cómo exploró tantos campos diferentes. Absolutamente. Su curiosidad y creatividad no tenían límites. Es un recordatorio para seguir experimentando y traspasando límites. Exactamente. Nunca se sabe a dónde podrían conducir sus ideas. Lección 16. Requisitos de identificación. ¿Se requiere alguna forma de identificación para continuar? Vale, es bueno saberlo. ¿Tuviste algún problema con eso? No precisamente. Solo asegúrese de que sea válido y esté actualizado. Entiendo. ¿Aceptan copias digitales o tiene que ser física? Prefieren las copias físicas, pero las digitales funcionan en algunos casos. Eso es útil. Traeré a ambos para estar seguro. Buena idea. Siempre es mejor estar preparado. Gracias por el consejo. Me aseguraré de que todo esté en orden. Ningún problema. Déjame saber si necesitas más ayuda. Servirá. Ya has sido de gran ayuda. Lección 17. Herencia familiar. En Estados Unidos, las familias prominentes pueden jactarse de que su familia llegó en el Mayflower en 1620. Eso es fascinante. Es como una insignia de honor para ellos, ¿no? Exactamente. Es una forma de conectarse con la historia temprana del país. En Inglaterra, las damas y los caballeros a menudo remontan su linaje a familias nobles o personajes históricos. Es interesante cómo el patrimonio juega un papel tan importante en ambas culturas.
Verdadero. Da a la gente un sentido de identidad y orgullo. ¿Sabes mucho sobre tu propia historia familiar? Un poco. Mis antepasados fueron agricultores, pero me encantaría aprender más. Quizás ambos deberíamos mirar nuestros árboles genealógicos. Podría ser un proyecto divertido. Lección 18. Éxito político. Conservador o liberal, solo el tiempo dirá qué tan exitoso será Bush como presidente de Estados Unidos. Eso es cierto. Es difícil predecir el impacto a largo plazo de cualquier líder. Sus políticas definitivamente darán forma a su legado, pero la historia juzga de manera diferente. ¿Crees que su enfoque resonará en las generaciones futuras? Depende de cómo se desarrollen sus decisiones con el tiempo. Siempre es interesante ver cómo cambian las percepciones años después. Exactamente. Lo que parece importante ahora puede que no lo sea tanto en el futuro. Es un recordatorio para centrarse en las acciones en lugar de en las opiniones inmediatas. Acordado. Veamos cómo la historia recuerda esta época. Lección 19. Vencer el estrés. Diferentes técnicas y apoyo mutuo, por supuesto, venceremos el estrés y viviremos mejor. Ese es el espíritu. ¿Qué técnicas te han resultado útiles? La meditación y el ejercicio funcionan de maravilla para mí. ¿Y tú? Me encanta escribir un diario y pasar tiempo en la naturaleza. Me ayuda a aclarar mi mente. Esos son geniales. Quizás podamos probar los métodos del otro alguna vez. Me encantaría eso. Compartir estrategias podría hacernos aún más fuertes. Exactamente. Juntos podemos afrontar cualquier cosa que la vida nos depare. Pongamos como objetivo priorizar nuestra salud mental. Acordado. Una vida libre de estrés está a nuestro alcance si nos esforzamos en ello. Lección 20. Compra de accesorios. Hola, ¿has visto algún bonito accesorio aquí? Sí, me encantan estos pendientes. Son tan elegantes y únicos. Realmente lo son. ¿Combinarían con el conjunto que estás planeando? Perfectamente. He estado buscando algo como esto durante semanas. Genial. ¿Tienen otros colores o estilos? Lo hacen. Hay un par plateado que es igual de impresionante. Deberías conseguir ambos. Son versátiles y atemporales. Tienes razón. Me regalaré estos y los plateados. Excelente elección. Serás el mejor vestido donde quiera que vayas. Lección 21. Conveniencia de la ciudad. La ferretería tenía de todo, desde herramientas hasta material de construcción. Eso es conveniente. Estaba cerca de tu casa. Sí, también fue un corto paseo hasta las escuelas de mi ciudad. Suena como una excelente ubicación. Todo lo que necesitas está cerca. Exactamente. Hizo que hacer los recados fuera mucho más fácil. ¿Extrañas vivir en un lugar así? A veces. El sentido de comunidad fue maravilloso. Me lo puedo imaginar. Los pueblos pequeños tienen su propio encanto. Realmente lo hacen. Quizás algún día regrese. Lección 22. Hacer masa.
Después de mezclar los ingredientes en el bol para hacer la masa, tenemos que dejarla crecer. Sí, dejar crecer la masa es fundamental. Ayuda a desarrollar la textura y el sabor. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Generalmente alrededor de 1 hora, o hasta que duplique su tamaño. ¿Deberíamos taparlo con una toalla o film transparente? Una toalla húmeda funciona mejor para evitar que se seque. Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso después de que suba? Lo golpeamos, le damos forma y dejamos que vuelva a crecer antes de hornear. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar a ver el resultado final. Lección 23. Desarrollos de la NCAA. Surgió un nuevo acuerdo entre la Asociación Nacional de Atletismo Universitario, NCAA, y un grupo de deportistas. En realidad, ¿qué significa para los deportes universitarios? Podría generar más derechos y beneficios para los estudiantes atletas. Ese es un gran paso adelante. ¿Crees que cambiará el juego? Definitivamente. Podría sentar un precedente para futuras negociaciones. Ya es hora de que los atletas tengan más voz en sus carreras. Acordado. Este podría ser un punto de inflexión para los deportes universitarios. Veamos cómo se desarrolla. Es un momento emocionante para los atletas. Absolutamente. El cambio está en el horizonte. Lección 24. Opciones de presupuesto. Anotado. Encontré algunas opciones dentro de su presupuesto. ¿Quieres que los comparta? Sí, por favor. Estoy ansioso por ver qué hay disponible. Aquí está la lista. Cada uno tiene sus propias características únicas. Estos lucen geniales. ¿Alguno de ellos incluye beneficios adicionales? La segunda opción viene con mantenimiento gratuito durante un año. Esa es una buena ventaja. Vamos con ese. Excelente elección. Finalizaré los detalles por ti. Gracias por tu ayuda. Esto hace que el proceso sea mucho más fácil. Mi placer. Déjame saber si necesitas algo más. Lección 25. Oportunidades multinacionales. ¿Una corporación multinacional? Eso suena emocionante. ¿Has pensado en los desafíos? Sí, es un gran paso, pero las oportunidades valen la pena. ¿Qué tipo de papel estás considerando? Algo en marketing internacional. Es un campo que siempre me ha apasionado. Eso es perfecto. Tus habilidades encajarían perfectamente. Gracias. Estoy emocionado de explorar este nuevo capítulo. Déjame saber si necesitas algún consejo o conexión. Se lo agradezco. Tu apoyo significa mucho. En cualquier momento. Vas a hacer cosas increíbles. Lección 26. Un hermoso día. Es un hermoso día, ¿no? Definitivamente. ¿Hiciste algo divertido? Salí a dar un largo paseo por el parque. El clima era perfecto. Eso suena encantador. Pasé la tarde leyendo junto al lago. No hay nada mejor que un día relajante al aire libre. Acordado.
Es la manera perfecta de recargar energías. Deberíamos planificar más días como este. Es bueno para el alma. Absolutamente. Hagámoslo algo habitual. Suena como un plan. Por más días hermosos por delante. Lección 27. Ropa retro. Yo también. He estado buscando en línea ropa retro. ¿Alguna sugerencia? Definitivamente. Hay una gran tienda vintage en el centro con piezas increíbles de los años 70 y 80. Eso suena perfecto. ¿Tienen una buena selección de chaquetas y accesorios? Sí, lo hacen. La semana pasada encontré allí una chaqueta de cuero que parece sacada de una película. Lo comprobaré. ¿Qué pasa con las tiendas en línea? ¿Alguna recomendación? Hay un sitio llamado Retro Revival que tiene artículos únicos. Su envío también es rápido. Gracias. Exploraré su colección esta noche. Déjame saber si encuentras algo interesante. Incluso podríamos ir de compras juntos. Esa es una gran idea. Un día de moda retro suena muy divertido. Lección 28. Vida universitaria. La vida universitaria está bien, pero ¿realmente se espera que sea emocionante todo el tiempo? Quizás te preguntes si suceden suficientes cosas en una universidad como para completar un horario semanal. Verdadero. A veces parece que son solo clases y estudio. Pero también hay clubes, eventos y reuniones sociales. Es lo que haces con ello. Ese es un buen punto. Quizás debería unirme a un club o asistir a más eventos. Definitivamente. Es una excelente manera de conocer gente y probar cosas nuevas. ¿De qué clubes eres parte? ¿Alguna recomendación? Estoy en el club de fotografía. Es creativo y relajante. Deberías comprobarlo. Lo haré. Gracias por la sugerencia. La universidad podría ser más divertida de lo que pensaba. Lección 29. Viajes futuros. En el futuro, es posible que no tengamos que circular por carreteras. Podríamos simplemente volar por el espacio para llegar a donde queremos ir. Eso suena increíble. ¿Crees que es posible en nuestra vida? Con lo rápido que avanza la tecnología, podría serlo. Imagínese viajar a otro país en minutos. Cambiaría todo. No más tráfico ni vuelos largos. Exactamente. Tendríamos más tiempo para explorar y perder menos tiempo viajando. ¿Qué pasa con la seguridad? Volar por el espacio suena arriesgado. Es cierto, pero si es tan común como conducir, las medidas de seguridad serían de primer nivel. Espero que tengas razón. Sería una manera increíble de ver el mundo. Soñemos en grande. El futuro está lleno de posibilidades. Lección 30. Mantenerse positivo. Seguir una rutina puede ser un desafío, pero recuerdo los efectos positivos en mi vida. Esa es una gran mentalidad. ¿Qué te ayuda a mantenerte motivado? Me concentro en los beneficios, como una mejor salud y productividad. ¿Y tú? Llevo un diario para seguir mi progreso. Ver la mejora me mantiene activo. Eso es inteligente.
¿Tiene algún consejo para superar los contratiempos? Intento ser flexible y no ser demasiado duro conmigo mismo. El progreso no siempre es lineal. Ese es un buen recordatorio. Se trata de coherencia, no de perfección. Exactamente. Pequeños pasos conducen a grandes cambios con el tiempo. Gracias por el aliento. Sigamos avanzando juntos. Lección 31. Cajas espaciosas. Estoy buscando una caja para enviar mi computadora portátil. ¿Crees que este es lo suficientemente grande? Si nuestras cajas son lo suficientemente espaciosas para que quepa cómodamente una computadora portátil, con espacio para un acolchado para mantenerla segura. Es bueno saberlo. No quiero que se dañe durante el tránsito. Definitivamente. También puedes agregar plástico de burbujas o espuma para mayor protección. ¿Tiene alguna recomendación sobre servicios de envío que manejen bien la electrónica? He tenido excelentes experiencias con servicios que ofrecen seguimiento y seguro para artículos frágiles. Eso suena perfecto. Me aseguraré de empacarlo de forma segura y elegiré una opción de envío confiable. Siempre es mejor prevenir que curar, especialmente con algo tan importante como una computadora portátil. Gracias por el consejo. Ahora me siento mucho más seguro al enviarlo. Lección 32. Frustración reordenada. Reorganicé toda mi habitación, pero ahora no encuentro nada. Es tan frustrante. Oh, eso es molesto. ¿Pediste ayuda a alguien cuando lo organizabas? No, pensé que podría manejarlo solo, pero ahora lamento no haberlo planeado mejor. Tal vez puedas comenzar etiquetando cajas o creando secciones para diferentes artículos. Esa es una buena idea. Intentaré categorizar todo para que sea más fácil de encontrar. Puede que te lleve algo de tiempo, pero una vez organizado te sentirás mucho más cómodo. Tienes razón. Solo necesito tener paciencia y hacerlo paso a paso. Si necesitas ayuda, estaré encantado de echarte una mano. A veces, una nueva perspectiva marca la diferencia. Gracias, podría aceptar esa oferta. Siempre es mejor afrontar los desafíos juntos. Lección 33. Colaboración de influencers. ¿Deberíamos colaborar con influencers para promocionar nuestro nuevo producto? Sí, asociarnos con personas influyentes realmente puede aumentar nuestra visibilidad y llegar a una audiencia más amplia. Eso es lo que estaba pensando. Tienen una conexión tan fuerte con sus seguidores. Exactamente. Solo necesitamos encontrar personas influyentes que se alineen con los valores de nuestra marca y nuestro público objetivo. Ya hice una lista de candidatos potenciales. ¿Deberíamos acercarnos a ellos? Definitivamente. Redactemos una propuesta que destaque los beneficios de trabajar con nosotros. Buena idea. También podemos ofrecerles avances exclusivos o descuentos para hacerlo más atractivo. Esa es una gran estrategia. A los influencers les encantan las oportunidades únicas que benefician a sus seguidores. Empezaré a trabajar en la propuesta de inmediato. Esto podría cambiar las reglas del juego para nuestra marca.